Muy bien, pasaron 35 minutos de las 4 de la tarde y como les decía, por supuesto que es el tema principal para nosotros porque es el tema principal para todos los argentinos y argentinas. Tiene que ver con la ley bases y con una ley bases que no nos queda lejos, ¿eh? Interviene en nuestra cotidianeidad. En cada hecho de nuestra cotidianeidad les puedo asegurar que encuentran un punto en esta ley bases que está siendo discutida ahora en diputados y que tiene mucha fuerza para equilibrar la balanza de un lado o de otro a partir de lo que hacen los gobernadores, del acuerdo de los gobernadores. Por eso nos parecía hoy importante poder hablar con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof, para escuchar su análisis y su mirada, insisto, en lo que es una ley fundante para el gobierno de Milei, pero que para los argentinos es más que dolorosa. Axel, buenas tardes, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, queríamos tu mirada frente a un día que va a marcar un antes y un después, aunque falte el Senado, con lo que significa esta ley bases en este momento de la Argentina. No, empecemos por el principio. La verdad que esta ley bases, la misma que antes, aunque reducida a aquellos puntos que creen que pueden aprobar o que han acordado con algún sector aprobar, pero no es una ley comparada con la otra que haya cambiado de orientación, de norte. Es lo mismo, quitando aquellos elementos que no consiguieron acordar con determinados sectores. Así que en ese sentido estamos hablando de la misma ley, Uh-huh. más corta, pero no mejor en nada. Y cuando digo que no mejor en nada, yo tengo un mandato que es proteger a los y las bonaerenses y no hay un solo artículo de esta ley, los leí todos, que proteja o que amplíe un derecho de los bonaerenses o de los argentinos. No hay uno. Entonces, en ese sentido, a la provincia de Buenos Aires, por un lado, como te digo, no le amplía ningún derecho y además no, no revierte los tarifazos, no devuelve el salario docente, no reactiva la obra pública, no le da comida a los comedores, no le da medicamentos a los enfermos oncológicos, no asegura Claro. financiamiento a las universidades. O sea que no solo no mejora, sino que empeora y además no devuelve lo que Milei ya produjo. Hmm. Además de que le da facultades, superpoderes, ¿no? Pretende darle superpoderes a un presidente que está muy alejado de la realidad y que no es capaz de gobernar ni sus propios impulsos. Axel, a ver, hay muchos puntos de esta ley. Hay uno que es fundamental, que tiene que ver con el impuesto a las ganancias, volver al impuesto a las ganancias. Se está discutiendo todavía si va a ser 1.800.000 o cuánto, pero al mismo tiempo se bajan bienes personales. Sí. Entonces es una postura política demasiado evidente, ¿no? Sacarla a los trabajadores y aquellos que están un poquito mejor van a pagar menos. Sí, además porque se planteó que le iba a restituir recursos a las provincias, más allá de que nosotros en la Cámara de Senadores hay varios proyectos que le restituyen recursos a las provincias sin meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores, que en este momento están pasando por una situación complejísima, que vienen perdiendo con la inflación en todos los segmentos, públicos, privados, los que no han perdido el empleo han perdido poder adquisitivo. Te repito, no es una ley que busque reactivar la economía ni generar tampoco ningún respeto al federalismo, porque lo que le devuelve, como decía recién, presuntamente de un lado se lo quita del otro y a las provincias mismas, porque bienes personales le va a detraer los recursos que teóricamente se recuperan. Uh-huh. Entonces, todo un gran engaña pichanga para colmo y que, como vos decís, le sube impuestos a los que trabajan, le baja impuestos a los más ricos. Sigue el diálogo entre los gobernadores, Axel, porque hubo un momento, cuando fue el primer intento de la ley que llamábamos Ómnibus,
donde los gobernadores jugaron fuerte. ¿Está el diálogo, vos tenés diálogo con otros gobernadores en pos de precisamente cuidar los recursos de las provincias o eso fue una etapa? No, siguen los diálogos, sigue el intercambio en diferentes planos, no, la verdad que sí, pero bueno, evidentemente hoy tenemos una ley, como decía Cristina, que el otro día con tanta precisión que viene a consagrar, a legalizar lo que ella llamó el anarcocolonialismo, el Ujú, narcocolonialismo, Mm. anarcocolonialismo. ujú. Entonces, me parece que en ese sentido estamos ante una situación donde sí, tenemos diálogo con todos los sectores, pero de vuelta, no revierte el tarifazo, no le da comida a los comedores, no apunta a la reactivación de la obra pública ni de la economía, no devuelve el salario docente, es decir, que yo planteé 7 puntos que son Sí. mínimo respeto y restitución de cuestiones que mi ley se ha robado la facultad de sacarle ilegalmente, por eso estamos, y no solo yo, por eso lo hemos Ujú. hablado con los gobernadores, este, estamos actuando ante la Corte Suprema por vía administrativa, prácticamente todas las provincias. Claro. Axel, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda, ¿cómo estás? Estaba escuchando efectivamente esto y lo unía con una información del fin de semana que obviamente lanzó el propio gobierno y es que invitará a este pacto de mayo a los gobernadores que acompañen la ley bases. Sé que esto no es un problema para vos por esto mismo que planteabas, porque vos has contrapuesto a ese decálogo de generalismos neoliberales 7 puntos que te parece que son innegociables para sentarse. Pero en todo caso mi pregunta es, mirando también cómo las transferencias han horadado el presupuesto de todas las provincias y no está siendo utilizado como un mecanismo extorsivo esto por parte del gobierno central con las provincias, ¿no? Mira, por ahora lo que amenazaba con ser hacer tal cosa y te doy tales recursos, eh, se ha convertido simplemente en un ajuste despiadado eh, a jubilados, a la obra pública en general y, la, y, a la, y también a las transferencias a los pueblos de las provincias, de todas las provincias. O sea que hasta ahora ni siquiera los que pretenden o sostienen que van a acompañar al presidente en sus leyes o en sus decisiones, ni siquiera ellos, por lo menos que tengamos noticia, han recibido nada a cambio. Ujú. Es lo que dijo en algún momento, o lo que dijo voy a fundir a las provincias, o a los que no voten, o a los que se opongan. Así que yo creo que de momento lo que tenemos es una ley que pretende, como el DNU, legalizar un saqueo que se está llevando adelante. Ah, Axel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rosalía Constantino te saluda. Buenas tardes. Sobre eso último que acabas de decir, el saqueo. La ley Bases incorpora el régimen de grandes inversiones. Quería escuchar tu opinión al respecto. ¿Qué opinás sobre la libre disponibilidad, ¿no? De esto de no ser obligatorio exportar a partir del tercer año y que puedan no entrar ni un dólar a la economía argentina? Sí, empieza por sacar del marco normativo la necesidad de buscar el autoabastecimiento Ujú. energético y sigue por proponer la total libre disponibilidad, llamémosla, si eso fuera libertad, que es para unos pérdida de libertad porque son recursos que son nuestros y Claro. que obviamente generan recursos y más posibilidades. Ujú. Así que yo creo que por eso no hay un solo artículo que uno pueda decir está en favor del desarrollo nacional, de la distribución más equitativa de los recursos y los ingresos, o de la creación de empleo de calidad.
yo no observo nada de eso. Por eso es que también hablar ahora es para acompañar y apoyar a nuestro bloque de diputados que está dando la discusión precisamente en este sentido, ¿no? Uh-huh. Oye, en la provincia de Buenos Aires hay una, digamos, el gobierno te ha elegido en algún punto como uno de los enemigos más potables, digamos, ¿no? Para el gobierno, como ese ataque permanente. Precisamente hay algo que pasa en tu gestión, que lo dicen muchos los bonaerenses, es que pese a los avances del gobierno de Milei, hay cosas que has podido darle continuidad. Por ejemplo, cosas que tienen que ver con obra pública, digamos, ¿no? Cuando está parada. ¿Vos crees que la sociedad puede entender con claridad en este presente que se empiece a agotar esta lógica de que la esperanza está puesta que cuanto más nos sacrificamos y peor estamos, algún día estaremos mejor, cuando en realidad es al revés la ecuación? Mirá, hoy lo que se vive es una situación realmente de mucha zozobra, de mucha desesperanza, esto es general, yo miro algunos sondeos, pero acá en provincia de Buenos Aires, hoy estuve hablando con varios intendentes del conurbano y todos reportan suspensiones, cierres de turno, despidos. Me decía el intendente Berazategui, fuertes despidos en varias empresas. Eso es lo que estamos viendo. Ahora, además, cuando entren los aumentos tarifarios que dispuso Milei, y bueno, se va a intensificar esta situación. Hemos visto la caída más grande del salario real en muchísimo tiempo. Hemos observado también cómo se ensañaron con los jubilados, que han perdido fuertemente. Entonces, bueno, esto va acumulando en una caída de la demanda del mercado interno, a lo que se le agrega el aumento ahora de las tarifas, y esto acogota a los sectores de la producción. Por eso cuando vos decís y personalizaste, eligió como figura política, que algunos dicen, bueno, por keynesiano versus austríacos. Que entienden pocos eso, Axel, ¿eh? Por Además, eso, claro, yo digo que es algo más sencillo. Claro, la provincia de Buenos Aires es mucho más sencillo. La provincia de Buenos Aires es una provincia que electoralmente es la más importante y le dio la espalda a Milei en paso, en primera vuelta y en balotaje. Eso para empezar. En segundo lugar, es una provincia que no vive ni de la timba, ni siquiera de industrias extractivas. Vive de la producción, de la industria y también agropecuaria, vive de sus pymes y de sus pequeños productores, tiene un interior muy pujante y digamos muy diverso y muy extenso, tiene un conurbano y grandes ciudades con muchísima actividad económica, comercial, turística, y todo eso, te hablo, producción, empleo, turismo, te agrego, por supuesto, integración regional, federalismo. Son todas palabras que no están en el diccionario que no de Milei. están, claro. No están, va contra su política económica, su ley base, su DNU, adjudican a todo lo que en la provincia de Buenos Aires constituye su corazón dinámico y de integración social. Está en contra de la salud pública, de la educación pública, ya dijimos, quiere desintegrar el Estado. O sea, que esto pretende legalizar la desintegración del Estado también. Axel, te sumo ahora a Vanessa Petrillo, te quiero hacer una pregunta. Creo que tenés de fondo una radio muy fuerte encendida. Porque acá no. Entonces no es ahí. Entonces, estoy hablando. No, a ver ahí. No. Bueno, no importa, hay otra voz que hace eco, pero sos vos mismo. Así que en todo caso repasamos vamos repasando lo que decís. Vane. Sí, Axel, ¿qué tal? Bueno, yo te quería preguntar por el tema de las privatizaciones, que también están en esta ley de bases. Perdón. Sí. Si se escucha mal, llamo en un segundo porque es una pena. Bueno, dale, te llamamos ahora a una línea fija. Bueno, dale. Dale, gracias. Chao.
Bueno, Sí, ahí porque está. tenía como un eco Sí, pero- pequeños Sí, segundos. ¿qué tal? Bueno, yo te de lo quería que ves ahí. preguntar No, pero por ¿qué la es ley eso, de chicos? privatizaciones Es como que el también eco de están todo. entre Pero la ley sigue. de base. Perdón. Claro. Ahí está, ahí se cortó. Ahí Ahí se cortó. cortó. Bueno, era algo que Ah, tenía que ver era- con la conexión. Es con él. No, sigue hablando. Es hermoso esto. Bueno, es bueno Chicos, porque Qué lindo. es como un hablando solo. espíritu. podemos repasar la A nota ver. con Axel. Ya está. Ok, todos en silencio. Estás en silencio. Listo, bueno, ahora volvemos a llamar. Importante, Es interesante el poder hablar gobernador. cada uno de los puntos Claro. que estamos desarrollando, porque, insisto, hace a poder profundizar mucho de lo que significa. Me parece muy sintético y fuerte esto que dice el gobernador cuando dice, che, a ver, no te soluciona nada, ¿eh? A ver, esta ley bases no te cambia la vida, en nada, todo lo contrario. Pero no va a ser mejor tu salud hoy, no, de ninguna manera. Ni ¿no? hoy ni en el corto, ni en el La largo salud, plazo. los derechos laborales, ¿no? Exacto. También. Exacto, quiero decir, no va a transformar para bien tu realidad esta ley de bases. Lo veníamos reflexionando recién, porque si sos monotributista, la situación de estar por fuera de la FIP no te va a dejar bien parado, porque si sos parte de Aerolíneas Argentinas o dependés del turismo de Aerolíneas Argentinas, probablemente su privatización te vaya a recortar esas posibilidades, porque la reforma laboral es una reforma que genera daño a lo que ya tenemos, que no quiere decir que no haya que discutir una reforma laboral, no esta, no entrar en estas lógicas. Sí, Señalo sobre lo que decís, no ahora ni en el largo plazo. El programa, el régimen este de grandes inversiones vas a poder exportar, por ejemplo, GNL, no les van a cobrar por 30 años retenciones, no van a ingresar retenciones por las exportaciones, ¿se entiende, no? 30 años. ¿A quiénes? ¿A nadie? A las grandes grandes, exportadoras. a las A las grandes grandes. empresas Eso que es un vengan a spam, hacer eso es un una spam. gran inversión. Sí, ahí hay- Además van a tener el beneficio de cero arancel para la No, eso es un importación. spam. Destruye la industria ¿Cómo va a recaudar el nacional. Estado? ¿Con qué va a recaudar? Bueno, vos fíjate que hasta forzaron a la UIA a hablar acerca de esto, obviamente, sobre todo a través de las cámaras de empresas pymes, el caso de la metalmecánica, DIMRA, por ejemplo, es una ADIMRA, cámara ujú. que tiene mucho movimiento y está dentro de la UIA, que hoy está dominada por los lobistas de las alimenticias. Sin embargo, bueno, tuvieron que decir algo porque la verdad que es escandaloso lo que está pasando. Pero este no es el único punto. En casi todos los puntos vos lo que ves es que es un desprecio por la mayoría de los argentinos muy fuerte, ¿no? Ujú. Obviamente. Y un punto más que está relacionado con, me parece que no es menor, que yo le preguntaba por lo extorsivo del gobierno de Javier Milei y cómo las transferencias automáticas y no automáticas son usadas. Y él decía, ni siquiera es que están recibiendo Claro. mucho a cambio de los que apoyan. Es para Ujú. tenerlo en cuenta, ¿eh? Y Porque- recuerden, de vuelta, ¿no? El esquema. Vieron que hoy hay la discusión por la ley de bases y la ley impositiva. El paquete Ganancias fiscal. está en el Ujú. paquete fiscal, ley impositiva. Entonces, ¿qué se busca? La fácil, volver a tributar, que vuelvan a pagar quienes los trabajadores Trabajadores. y menos paguen los altos ingresos. Bien, ahí podemos recuperar al gobernador, así se escucha con más claridad. Axel, ahí te sumo una pregunta de Vanessa Petrillo. Sí, le preguntaba a Axel por el tema de las privatizaciones, porque está la lista, hay menos firmas que en el proyecto original, pero también, o sea, hagamos memoria, ¿no, Axel? Porque la privatización, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas, la experiencia cuando estuvo en manos españolas no fue buena. Entonces, ¿cómo veis esto vos? No, a ver, la energía nuclear, el Banco Nación, bueno, Aerolíneas Argentinas, creo que hay Ujú. algo así como 21 destinos que solo vuela Aerolíneas Argentinas. Ellos Claro, dicen sí. son no rentables, da pérdida, pero es una conectividad que se brinda, porque si no directamente nadie va a poner un vuelo a esos destinos, que entonces tenemos un país que es tremendamente extenso y que si no hay avión condenás a determinadas actividades a no existir y a otras a ser prácticamente inviables. Entonces creo que Aerolínea, Banco Provincia, Nucleoeléctrica, y puedo seguir, ya tuvimos, como ustedes decían, en los 90 una política de privatizar todo, vender todo, con el afán además de conseguir unos dólares para sostener lo que fue la convertibilidad. Ujú. Y bueno, generó importantes negocios, pero buena parte de esas empresas después fueron abandonadas
o vaciadas. La gestión de los franceses en aguas argentinas, por ejemplo, ¿no? Bueno, la propia aerolínea Sí. por Marsans. Bueno, o sea que yo creo que hay más un afán de conseguir dólares y de facilitar negocios Ujú. que de mejorar los servicios y la respuesta. El otro día cuando escuchábamos que Cristina hacía esta evaluación, por ejemplo, de Mercado Pago de Galperín, ¿no? Mercado Libre. De lo que eran las exenciones impositivas. De lo que es, a ver, que el Estado esté presente para precisamente favorecer a las empresas que quieren crecer, que quieren generar trabajo. Bueno, ahora, una vez que creces, hay que empezar a repensar, porque hay que distribuir, ¿no? Un poquito. Sigue siendo este el problema en la Argentina, ¿no? La falta de distribución. Sí, no, evidentemente creo que hay una mirada de parte de Milei que no es ni nueva, ni original, ni como dijo en campaña, que parecían recetas mágicas para solucionar problemas, algunos de ellos reales. Me parece que lo que está aplicando es un plan de ajuste convencional, muy pero muy profundo y cruel además. Además cruel porque generó un superávit, digamos, basado en el no pago de algunas cuentas, lo decía Cristina, es un superávit que tiene elementos truchos y crueles. Uh-huh. Porque bueno, sí, yo puedo no pagar la tarjeta y los servicios y seguramente después pensar que ahorro plata. Claro, claro. Y con respecto al modelo de país que propone, creo que la idea es restringirlo a determinadas actividades vinculadas a lo financiero, a lo extractivo, a las importaciones en todo caso. O sea que esto se vivió varias veces y a mí me parece que también, y esto lo quiero dejar claro, los que están ahora en el Congreso, en la Cámara de Diputados, nuestro bloque teniendo una actitud, me parece, muy seria y profunda, explicando las consecuencias de estas medidas y analizándolas en profundidad también. Pero los que están ahí y voten privatizaciones o voten superpoderes o voten flexibilización laboral, le están entregando a Milei y facilitando una quita de derechos muy fuerte sobre sectores muy relevantes de la sociedad que hoy no están en condiciones de ninguna manera de perder nada. Es ahí en el Congreso donde comienza la oposición a este proyecto de Milei para muy pocos argentinos. Mirá, yo creo que hasta ahora él ha tenido varias derrotas basadas o fundadas en la incapacidad, por un lado, de llegar a acuerdos, pero sobre todo en el contenido de lo que propone. En el Senado se votó en contra del DNU, ahora estamos a la expectativa de lo que ocurra en diputados. Ese DNU es ilegal, fueron a hablar de los aspectos jurídicos y no hay un solo constitucionalista argentino, un solo experto en derecho que diga que esto está acorde a la Constitución, el DNU que presentó Milei. O sea que estamos con la vigencia, además de un instrumento, dicen es para darle instrumentos esto. Bueno, tiene el DNU y con el DNU ha producido los ajustes, los cambios tarifarios. El DNU es el culpable de la cuota, del aumento de la cuota de las prepagas, que después el propio Milei dice que es por un monopolio que resulta que descubre ahora y bueno, y después acciona legalmente, es una autodenuncia, porque Claro, lo que está denunciando es que subieron porque él lo dejó. Claro. Es una autodenuncia lo de las prepagas. Y bueno, creo que en este momento estamos adelante como decían ustedes, de una discusión muy importante, porque son reformas estructurales, ninguna de las que contiene esta ley ómnibus o ómnibus reducida, rebajada, light, como quieran llamarla, que es la misma que antes, sacándole algunos artículos que no iban a conseguir
aprobación, pero lo que quedó no es bueno para la provincia de Buenos Aires, no es bueno para los y las bonaerenses. Axel, muchísimas gracias por este rato y por la claridad de siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, marcando posición de lo que significa esta ley base. Y para mí la síntesis sigue siendo esta, sigue siendo, no te cambia la vida vos para mejor en nada, pero ni mañana, ni pasado, ni el año que viene, en nada, todo lo contrario. Noticias en Radio 10. Presenta